ay, de los eventos alrededor del mundo. ¿Qué más les puedo contar? Lo que buscamos nosotros es potenciar y destacar a más mujeres en la industria de la tecnología. Como saben, hay aproximadamente un 10% de mujeres en la industria. Probablemente ustedes que se desenvuelven en este mundo, sus equipos tienen con suerte una mujer o un par de mujeres en el equipo, y son un porcentaje minoritario. Entonces lo que nosotros buscamos no solo es que haya más mujeres, sino que también se mantengan durante su carrera en la industria, porque muchas veces, sobre todo por el tema de familia, se salen o nos salimos y cuesta volver a reincorporarse, o cuando se reincorporan no siguen el camino de la tecnología, porque como sabemos la tecnología cambia todos los días. Entonces muchas veces después del postnatal como que da un poquito de miedo volver a entrar. Así que queremos acompañarlas a todas, dar una pincelada de las nuevas tecnologías que están apareciendo y también traer a personas referentes como Florencia. Veo también que está Leslie, que estuvo dándonos una charla hace algunas semanas atrás, y probablemente hay un par de nombres más conocidos aquí que todavía no nos alcanzo a leer todos, que todas sus historias son importantes y pueden inspirar a más mujeres para que sigan en esta industria y hagamos de la tecnología más paritaria. Bueno, y con eso voy a terminar mi teloneo de 2 minutos y le voy a dar, ahí está ingresando mucha gente ahora, le voy a dar pie a la Flo, quien es ingeniera de software y lleva ya casi 3 años en Fintual, y es una mujer con muchos talentos. Estuvimos conversando antes. Una pena que no estés tomando la reunión desde tu casa, donde estuviste, me mostraste el proyecto. Sí, ahí estoy viendo los proyectos que estaba trabajando la Flo, su pieza que parece Airbnb, y que lo ha hecho ella, y cómo ha logrado manejar toda esta creatividad que tiene en su vida personal y la ha podido plasmar en su vida profesional y laboral también. Así que, Flo, bienvenida, gracias por tu tiempo y cuéntanos de tu vida y lo que haces en Fintur. Muchas gracias, Marisol, por recibirme, en verdad, y a Women Who Code por la instancia. Y quizás para partir muy brevemente, como explicándoles un poco quién soy, de dónde vengo, tengo 26 años, para cumplir 27 un poquito rato, y nací y me crié en Viña del Mar. Entonces, oficialmente soy de región, y cuando terminé el colegio me vine a estudiar a Santiago. Entonces, como no soy de Santiago, soy de región, y es igual, yo creo que marca un poco como mi paso por mi carrera, cómo me ha ido desenvolviendo en el tiempo, porque igual hay cosas que uno, siendo de región y yendo a salir a una ciudad extraña, como que tiene que aprender a hacer cosas desde mucho más chico, probablemente, como ser independiente, valérsela un poco por sí misma, etc. Entonces, yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica. Ahí uno entra al plan común y en el segundo semestre tuve mi primer ramo como de programación, que era introducción a la programación, y fue cuando realmente como que mis ojos brillaron y hicieron clic, y fue como, esto es lo que me gusta. No me gustaba, no sé, la física, las matemáticas, o sea, lo estaba haciendo porque estaba en la carrera, pero realmente computación fue como, wow, esto en verdad me gusta, y también como que se me hace intuitivo y tengo talento. Y ahí ya gocé ese ramo, me acuerdo que todas las tareas, pasaba horas y horas programando como esas tareas, también compartía mucho con una amiga que estaba en la misma que yo, entonces era muy bueno porque también tenía una red de apoyo entre mujeres muy bacán. Eh, y después de eso, amé el ramo, lo terminé, y a la hora de escoger como por qué lado me quería ir, y dentro de esos lados uno era computación, igual fue difícil porque tenía en la misma sala de clases muchos compañeros, bueno, y compañeras, que ya tenían mucha experiencia programando, o sea, llevaban algunos años haciendo aplicaciones web, haciendo como algunas cosas medio hacker y cosas así. Entonces yo decía, yo, Florencia, viniendo de Viña, solita, que me vine de Viña a Santiago, sin nadie de mi colegio, sin ninguna red de apoyo, además de mi familia, por supuesto, meterme a computación, a como un mundo súper desconocido, que normalmente en esa época, porque yo creo que ya es cada vez menos, era mucho más liderado por hombres, y entrar
a competir con personas que ya llevan 3, 4 años programando, y yo que acabo de aprender en intro como mis primeras nociones, el primer Hello World, igual era como una edición difícil. Y ahí me acuerdo que un amigo, o sea, que ahora es amigo, y en ese tiempo era como una persona más grande que estaba en el departamento de computación, me dijo, Flo, tú dale esta diferencia como entre personas que ya estudiaron computación un poco y tienen algunas nociones y las personas que están recién estudiando, es muy, muy poca y esa diferencia va a existir en los primeros 2, 3 ramos y después desaparece. Y dije, bueno, ya, en realidad esto es lo que me gusta, voy a confiar en este como consejo de alguien más grande que ya pasó por esto. Y ahí en verdad, como dentro de los ramos, muy confirmado que la experiencia sí sirve, pero también uno aprende un montón de cosas distintas que las otras personas no habían visto y ahí uno está mucho más a la par. Y ahora en ningún momento me siento como en desventaja por no haber aprendido a programar cuando era más chica y haberlo aprendido directamente en la universidad, por ejemplo. Entonces, esa es como mi introducción de cómo llegué a estudiar como computación. No sé si Mario me quería hacer alguna pregunta. ¿No, O... no te hizo ruido la razón de hombres, mujeres, cuando estabas ahí estudiando, o te tocó un buen grupo de mujeres? Me hizo ruido, pero en verdad yo creo que lo mejor que me pasó en esa época fue que mi generación igual éramos varias mujeres. Y éramos varias mujeres y como súper aclanadas. Entonces, por ejemplo, o sea, éramos pocas igual, pero nos hacíamos como harto notar. O sea, éramos todas ayudantes de altos ramos, nos sentábamos en primera fila, como que poníamos atención, como que en verdad éramos como niñas ñoñas que querían aprender. Y eso yo creo que hizo que, a pesar de que éramos pocas, nunca nos sintiéramos como en minoría o en desventaja. Porque sí, el grupo en realidad, como la comunidad dentro de computación, era muy amable y no te hacían notar como la diferencia por ser mujer, diría yo. Qué bueno. Y después de estudiar lo que vendría a ser pregrado, decidiste seguir estudiando. Sí, de hecho estaba viendo una de las charlas que hicieron en Woman Who Code, creo que fue la semana pasada, no me acuerdo cómo se llama, a la que entrevistaste, Mari. De Google Tech Makers, la Sí, Andrea. sí, creo que sí. Y ella decía que también había estudiado, había entrado a un magíster porque no quería trabajar todavía. Y cuando dijo eso, me sentí muy intrigada porque más o menos mi decisión fue la misma. Yo estaba en la universidad, en general no me atrasé con los ramos, entonces iba a salir como en el tiempo estipulado. Y dije, soy demasiado joven, lo estoy pasando demasiado bien en la universidad, tenía un grupo de amigos muy bueno. Y dije, ¿por qué voy a salir todavía? Como que no quería salir de la universidad. Y ahí decidí entrar a un magíster. Y cuando entré al magíster, a la par, me llamaron de Fintual para también entrar a trabajar a Fintual. Entonces ahí fue como una dualidad entre estar en magíster y estar trabajando part-time en Fintual como por 1 año y medio hasta que ¿Cómo terminara me el magíster. interesante eso? Fue bien difícil porque primero fue el estallido. Yo partí trabajando en Fintual como en agosto del 2019 y el estallido fue en octubre, noviembre. Y ahí también justo partía mi magíster full time, o sea, como post terminar los ramos. Entonces fue estresante primero por eso y después por la pandemia. Entonces fue un periodo súper difícil de magíster porque era trabajar en un proyecto que estáis siempre sola, con mucha incertidumbre, porque no hay claridad a lo que vas a llegar, porque es una investigación que más o menos vas descubriendo lo que vas haciendo mientras lo desarrollas. Eh, Estando en pandemia, encerrada, sin amigas, no sé, fueron hartas cosas, entonces sí, fue estresante, pero yo creo que fue harto por el factor pandemia, estallido y que todo se juntó en realidad. ¿Y cómo manejaste ahí como la distribución de tiempo? Pues me imagino que acá, dentro de las 35 personas que estamos, más de alguna trabaja part-time o en más de una pega. Entonces, ¿cómo hiciste la división de tiempo como para poder hacer bien las dos cosas? Es una muy buena pregunta y es algo que siempre fui como súper estricta al respecto. Yo definí que si es que yo quería sacar magíster, sí o sí tenía que dedicarle más tiempo a magíster que a Fintual. ¿Y por qué era eso? Porque Fintual me gustaba mucho, lo pasaba muy bien, era muy entretenido, era desarrollar cosas y como esta satisfacción mucho más rápida que estar en un proyecto de investigación que hay que estar meses buscando datos, limpiándolos, analizándolos. Y claramente como que eso podía ser mucho más fome, mucho más rápido. Entonces ahí yo fui como que súper estricta conmigo misma y dije, siempre voy a trabajar más días en magíster que en Fintual, porque el día que yo cambie eso, voy a botar la tesis y nunca la voy a terminar. Entonces ahí como mi distribución fue, voy a trabajar siempre 2 días en Fintual hasta que saque la tesis
y 3 días en Magíster. Entonces, ese era como el oficial y trabajaba miércoles y jueves en Fintual, y el resto de los días en Magíster. Pero ahí, dado que estábamos en pandemia, había demasiada incertidumbre de lo que estaba haciendo, en realidad no trabajaba los 3 días, o sea, no trabajaba estrictamente lunes, martes y viernes en la tesis. O sea, habían semanas que no abría el computador para la tesis, porque en verdad estaba muy desmotivada, o habían pocas ganas, o había mucha incertidumbre, etc. Pero me mantuve siempre firme a no trabajar más de 2 días en Fintual. Esa fue como mi regla de oro para lograr salir del magíster, porque si no, no iba a salir nunca. Además que sí, esos cuentos de los memes que hay de los magísteres o de las tesis que nunca terminan son infinitos. Sí, yo creo No, que qué y bueno es respecto a demasiado ti. real. Sí, no, y es demasiado real, y también es real que cuando uno dice, ya, quiero terminar esta cuestión, se acaba, y se pone un plazo demasiado fijo, también se logra. Y en los primeros días o los primeros meses, cuando estuviste en part-time en Fintual, ¿qué cosas te tocó hacer? Porque ahí, ¿cómo elegías en el fondo qué hacer si solamente le dedicabas dos días a la semana? Porque entre esos 2 días y los siguientes 2 días pasaban muchas cosas, me imagino. Tipo, ya, es una buena pregunta, y de hecho cuando yo entré a Fintual, a las pocas semanas cambiamos nuestra metodología de desarrollo, que usábamos Scrum, y pasamos a ShapeUp. Y de hecho ya hemos hablado de ShapeUp varias veces. De hecho, la primera vez que hablamos de ShapeUp fue en Women Who Code, entonces eso fue muy bacán. Y lo bueno que tenía ShapeUp era que te centrabas en un proyecto por 6 semanas. Entonces tú tenías como una dedicación exclusiva por 6 semanas en un proyecto. Y había una regla que para las personas part-time, y esto lo fuimos como adaptando según cómo íbamos viendo que íbamos avanzando, como que después de un par de ciclos o de proyectos, se definió una regla que las personas que estaban part-time, que éramos en esa época 2 personas, si no me equivoco, que era la Isi Vizcaya, que también es tema principal, y yo, solo podíamos tomar proyectos largos. O sea, dentro de un ciclo que trabajamos en proyectos de 6 semanas, solo podíamos tomar un proyecto que durara 6 semanas y no 2 proyectos de 3 semanas. Y eso era principalmente porque al estar en 2 proyectos pequeños, tiempo, era súper difícil el cambio de contexto, poder aportar valor siendo que estabas 2 días a la semana y cosas así. Entonces la regla de oro era solo trabajar en proyectos de 6 semanas. Y ahí, por ejemplo, lo que yo hacía en específico era que trataba siempre de tomar tareas que sí o sí pudiese completar en 2 días de corrido. Cosa que después a la semana siguiente ya hubiese terminado esa parte y no tener que volver a retomar, no sé, código antiguo que había programado hace una semana, retomar como comentarios de pull request o cosas así. O sea, trataba siempre de mis 2 días, demasiado foco, demasiada atención, tratar de programar lo que más pudiese, pensando en que tenía que sí o sí entregarlo al día siguiente. Y eso me funcionó, yo creo que bastante bien. ¿Y qué te tocó hacer ahí, en los primeros proyectos? El primer proyecto que me tocó fue rediseñar toda la vista de un objetivo de Fintual. Para las personas que tienen Fintual, Fintual es una plataforma de inversión, de ahorros, de fondos mutuos. Y como nuestro core es que lo hacemos todo muy fácil para el usuario, muy intuitivo, y es todo online y todo muy rápido. Entonces, una de las funcionalidades que tiene Fintual es que tú puedes ahorrar o invertir, dependiendo de lo que quieras, según objetivos, o sea, según distintos horizontes de plazo, de riesgo, etc. Entonces, por ejemplo, tú puedes ahorrar en Fintual para un objetivo de unas vacaciones que van a ser en un mes más o 2 meses más. Puedes ahorrar o invertir para una casa que va a ser en 5 años, para tu jubilación que va a ser en 35 años, etc. Y todo esto se separa en distintas bolsitas como de dinero y con un distinto riesgo, por ejemplo, porque invertir para unas vacaciones, o sea, o ahorrar para unas inversiones que van a ser en 2 meses es muy distinto a ahorrar o invertir para tu jubilación, que es en 35 años, porque claramente en 35 años uno puede como adoptar un mayor riesgo. Entonces, cada una de estas bolsitas de plata tiene como una visualización, que al final te muestra cómo le ha ido tu plata en ese objetivo a lo largo del tiempo. Y antes de que yo entrara a Fintual, la vista era muy distinta y solo se mostraba como tu balance, o sea, el monto que Números. actualmente tenías invertido, que incluía, por así decirlo, la rentabilidad. Entonces esa vista decía bien poco, porque no te decía cómo había rentado, cómo habían sido los movimientos durante el plazo, etc. Y ahí me dijeron como, Flo, que te quería hacer cargo de este desafío, como pensar esta vista de nuevo, ya como 2 semanas sin pensar. Y fue como, ya, bueno, ya, o sea, me gusta como investigar cosas, así que lo voy a intentar. ¿Lo hiciste sola?
Sí, sola, pero conversando con mucha gente, porque la teoría de ShapeUp, que antes de eso ya había leído el libro, era que tú tienes que sociabilizar mucho las ideas y lo que estás como desarrollando, pero tiene que haber siempre como un owner o alguien encargado. Como alguien está encargado, pero la idea es hablarlo con más gente para que sea como una idea redonda y que no sea como alguien que solo, o sea, algo que solo lo haya dicho una persona y quizás nadie más está de acuerdo. Y ahí estuve como 2 semanas pensando, investigando, viendo como distintos ejemplos, como ejemplos de plataformas de inversión en Estados Unidos, viendo cómo lo hacían, etcétera. Y llegué como a esta solución de hacer un gráfico que era como yo lo denominé como un gráfico honesto, que al final en una línea te muestra todo lo que tú has depositado y en otra línea te muestra la rentabilidad de ese depósito. Entonces, como yo lo veía, si es que yo solo muestro un gráfico que sube, porque si es que todos los días deposito algo, siempre va a subir, en teoría, si es que no hay rentabilidad muy baja, no me dice realmente si es que esa subida está por sobre o bajo lo que yo deposité. Entonces, por eso pues te idea como de juntar estas dos líneas para que tuvieses en todo momento si es que la rentabilidad estaba por bajo o sobre lo que habías depositado. Y ese fue como mi primer proyecto que me tocó idearlo y después también me tocó desarrollarlo. Y ahí lo desarrollé junto con un grande que es John, que ya no está en Fintual, pero fue muy, muy entretenido. Y ahí, por ejemplo, yo no desarrollé el gráfico porque claramente era una tarea bien larga que no podía hacer en 2 días, como 2 días cada vez. Entonces tomaba tareas como distintas que sí podía hacer en 2 días. Ese fue como mi primer proyecto en Fintual. Qué bacán. Y creo que es uno de los grandes problemas, entre comillas, que tienen otros lugares donde uno invierte, ¿eh? O no sé, por lo menos a mí me pasa que pongo un poco de plata en algún lado y después en verdad tengo que ver cuánto transferí para ver si la cuestión subió Exacto. o bajó, o trato de transferir como montos enteros para ver, ya, voy a transferir 100 lucas. Si ahora tengo 101, ya sé que la cuestión aumentó. Qué bacán, es como ir conociendo así los creadores de las cosas de Google. Sí. Eh, Bacán saber que tú hiciste ese gráfico que lo encuentro súper fácil de entender. Y en Fintual estaban trabajando con Ruby on Rails, ¿cierto? ¿Tú Sí. ya sabías programar en Rails? ¿Aprendiste también en Fintual? Es una buena pregunta. En la universidad tuve un curso que era desarrollo de aplicaciones web, creo, algo así. No, ingeniería de software, creo que era. Y ahí tuve que hacer una aplicación en Ruby on Rails, pero era en grupo. Y yo, por ejemplo, en ese trabajo me preocupé mucho del frontend y mi compañero del backend. Y el backend era en Ruby on Rails y el otro era más JavaScript, CSS y cosas así. Entonces diría que sí sabía, pero bien poco. O sea, como casi nada. Y todo lo que he aprendido ahora de Ruby on Rails, que no me siento experta, pero sí siento que sé un poco más de 3 años, o un poco harto más, fue directamente aprendiéndolo en Fintual como con las manos en la masa. O sea, como tratar de leer código, entender lo que hacían y en base a eso como entender y como ver cómo lo tenía que hacer. Y algo muy bueno de eso, y si es que hay alumnas o alumnos que nos están escuchando, un muy buen tip que les puedo dar es que traten de ser ayudantes de cursos de programación, porque por ejemplo yo fui ayudante de programación avanzada como 3 años en mi universidad, y algo que agradezco demasiado de esa experiencia fue que tuve que revisar infinitas tareas, infinitos archivos y tratar de entender qué quería hacer cada alumno en su código para poder corregirlo según, no sé, pues, la rúbrica. Y eso me dio una facilidad muy grande para poder entender código de otras personas muy rápido. Entonces, por ejemplo, ahora que yo me meto a Fintual, leo código, me es muy fácil entender el código de otros por toda esta habilidad que tuve que desarrollar antes en la universidad. Entonces, si quieren un tip, Qué buen punto, yo lo no lo había encuentro pensado. buenísimo. Sí, súper bueno. Tenemos estudiantes acá, pueden ponerlo ahí en el chat. Si tenemos gente que está estudiando, ya sea en un bootcamp o en una universidad, Lo que sea. hay que lo vayan comentando para entender un poco qué personas llegaron aquí hasta este Meet. Al final, revisar código ajeno o de terceros te desarrolla una habilidad distinta a programar tú, pero en verdad sirve mucho. Sí, porque a veces una de las cosas como lateral, entre comillas, es llegar a un proyecto que ya existe y encontrar código que no es tuyo y tenés que empezar a entenderlo. Entonces, claro, pues ahí está, lo estabas entrenando. Oye, Flo, bueno, Buenísimo, tú Cecilia. me contabas que en tu vida personal te encantaba hacer cosas, ¿cierto? No sé si nos puedes contar un poco de todos los do it yourself
que has hecho y cómo se ha compatibilizado eso un poco con Buenísimo. el rol que has tenido en Fintual también. Perfecto. Ya, para darles un poco de contexto de eso, yo desde muy chica me encantaban mucho las manualidades y eso es por mi mamá, porque mi mamá hacía muchas cosas manuales, mi mamá cuando era joven cosía su ropa, se hacía botas, chaquetas, de todas las cosas que se pueden imaginar. Entonces yo desde muy chica tenía ese bichito de ser muy manual. Y por ejemplo, no sé, pues, en mi casa había una máquina de coser y yo la pesqué y aprendí a coser sola. O sea, mi mamá no me enseñó porque trabajaba, hacía clases, entonces como que y a mí me gustaba mucho como aprender sola. Entonces yo pescaba la máquina, pescaba una tela, la pasaba, me quedaba pésima, no me importa, iba aprendiendo. Y en general siempre tuve como mucha habilidad para hacer las cosas. O sea, yo veía algo, como que lo hacía como ingeniería inversa, como ver más o menos cómo se hacía, y lo podía hacer. Entonces igual eso era como algo bueno porque veía algo y no me desmotivaba a saber que no iba a poder hacerlo. No sé, pues lo que habla la Mari, que hace poco vi unas lámparas como en Pinterest, las vi y dije, ya, esto lo quiero hacer sí o sí, eran muy caras y dije, sí o sí las puedo hacer a mano, como que saqué más o menos los cálculos y dije, ya, compré todo, compré algunas cosas en el Express, otras cosas en Chile, etcétera, y me puse como manos en la masa, compré herramientas, me serrucho para cortar madera y todo. ¿Y cómo se traduce eso a lo que hago en Fintual? Como esta parte como súper multifacética, que por un lado estoy como programando todo el día, pero por otro lado tengo como todas estas habilidades como manuales. Es que Fintual como que me ha dado todas las facilidades para poder explorar un montón de roles dentro de la empresa en los 3 años que llevo. O sea, como decía al principio, por ejemplo, lo primero que hice fue hacer un shape, o sea un shape entiéndase como un proyecto, y lo primero que hice fue desarrollar algo e idearlo. Después, no sé, pues estuve en eso, después estuve en otro proyecto que era como full operaciones, full backend, que era como modelar todo el sistema de pagos de retiro. O sea, cuando uno solicita plata en Fintual, esa plata se tiene que desinvertir, hay que retirarla del banco y depositársela a cada persona. Y en esos depósitos, como que va, que yo sé que se lo que depositar a alguien, puede fallar porque el banco está malo, quizás la cuenta superó el tope como el monto máximo y hartas cosas. Y todo eso era como un caos manual que había que hacer todos los días. Y ahí fue súper interesante porque me tocó meterme mucho en el proyecto, modelar todo como un sistema de datos que permitiera hacer como intentos de pago y cosas así. Eh, y también, por ejemplo, me ha tocado ahora hacer un rol más como de acompañar más equipos, más que yo estar como todo el día programando, me ha tocado acompañar muchos más equipos, acompañar a personas en el plan de carrera y cosas así. Y eso ha sido muy bueno porque me ha permitido explorar como todas estas habilidades o ideas, cosas que quiero hacer y probar si efectivamente me gustan o no. ¿Y cómo están decidiendo como qué proyectos hacer y quién hace los proyectos? Eso ha cambiado harto. Antiguamente, cuando solo teníamos como un equipo de desarrollo y era como que todos los equipos que no eran de desarrollo le pedían como cosas a los desarrolladores, por así decirlo, había como un gran evento, había como un pool de proyectos que se quieren hacer de distintas partes de la empresa, había un pool de todos los devs que hay ahora en Fintual, y se elegía como en un evento como ya, hagamos según las prioridades de la empresa, quiero hacer este y este proyecto, y vamos a dejar a este desarrollador con esta otra, este con este y este con este, según también intereses que cada uno definía y declaraba en los proyectos, porque había un pool de proyectos y todos los desarrolladores y desarrolladoras podían ir a decir como, este me gusta, este lo odio, por favor no me lo den, y cosas así. No siempre te tocaba algo que te encantaba, eso sí, Ya. eso es importante, eh, pero en general se trataba de respetar más o menos los intereses. Pero si es que había un proyecto que nadie quería y que era muy importante como para el negocio, sí, sí había que hacerlo. Y ahora ha mutado un poco la organización en Fintual porque pasamos de este como gran equipo de desarrolladores a mini equipos de distintas partes de la empresa, como distintos sectores, y donde cada uno de estos equipos tiene su propio mini equipo de desarrolladores. Entonces, ahora cada equipo que tiene personas de producto, diseñadores, periodistas, developers, etcétera, deciden entre ellos qué se va a hacer según el objetivo que tenga su equipo. Por ejemplo, hay un equipo que tiene el objetivo de hacer crecer y mantener a los clientes que ya tenemos. Hay otro equipo que se encarga de traer a más clientes nuevos y buscar todas las herramientas y posibles como
funciones para poder traer más clientes. Hay un equipo que está enfocado en las operaciones de Fintual, y ahí su objetivo es hacer que la operación sea perfecta y lo más automática posible, sin cosas manuales que puedan inducir errores. Hay equipos que están sacando funcionalidades nuevas también, distintas, etcétera. Y cada uno ahora diría que entre ellos eligen qué van a hacer, y como son equipos más chicos, las decisiones igual son más directas. ¿Y cómo se organiza todo eso hoy en día? Porque ¿cuántas personas son en Fintual? En Fintual somos 167, creo, si mi número no me falla, el último que saqué. A ver, te lo puedo decir al tiro. Porque es muy diferente a cuando empezaste, ¿eh? ¿Cuántos eran cuando empezaste? Como 16. O sea, multiplicaste por 10. Claro, y ahora somos 167. Ver el crecimiento ha sido bien interesante, porque sí he pasado por casi todas como las etapas de crecimiento, y yo creo que la forma de cómo se organiza eso es, uno, con paciencia, y dos, con mucha flexibilidad. O sea, entender que, dado que somos una empresa que va creciendo muy rápido, tienen que haber muchos cambios organizacionales y cosas rápidas, y saber adaptarse a eso rápido. O sea, como yo hace 5 meses estaba en un proyecto nada que ver, hace 6 meses estaba en otra cosa nada que ver, ahora estoy en algo distinto, quizás en 2 meses más esté en otra cosa nada que ver, con personas distintas, una forma de trabajar distinta, etc. Y yo creo que como la clave ahí para que funcione es que todos estén dispuestos a soportar estos como cambios organizacionales y en la cultura que al final sí o sí van a pasar, porque es una empresa que está, mientras crece, también está definiendo cuál es la mejor forma de crecer y cómo hacerlo para hacer que, no sé, siga creciendo más rápido, por ejemplo. ¿Y a ti te acomoda esta forma de trabajar? Yo creo que sí, siempre he sido como bien flexible en ese tipo de cosas, y ahí la técnica es como ir con la corriente nomás. Quizás alguien que es muy estricto y necesita tener un jefe y alguien que le diga qué hacer exactamente, quizás Fintual no es su lugar, porque en Fintual no hay jefes, nadie te dice mucho qué hacer, o sea, hay como ideas de lo que hay que hacer, pero más o menos uno tiene que ir descubriendo lo que tiene que ir haciendo. Entonces es que uno prefiere tener como una estructura mucho más como organizacional, jerárquica, etcétera. Quizás hay otras empresas que podrían ser mejor, pero el beneficio que tiene esta otra forma es que realmente, y como dice el título, como que en verdad uno puede fluir, ir viendo qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, y dónde y en qué equipos es en que uno puede tener más impacto y tener mejor fit y cosas así. Sí, eso yo creo que rompe hartos paradigmas desde la flexibilidad, desde no tener jefe, porque ahí uno está acostumbrado tal vez a la estructura típica de una empresa, y Fintual ha sido bien claro que no les gusta hacer las cosas como todos, o sea, van buscando la forma en la que mejor se puede estructurar según la cultura y las cosas que se quieren lograr, y yo creo que el crecimiento también habla por sí solo. ¿Has sentido la necesidad de tener un jefe? Yo sé que saliendo de la universidad entraste el tiro a Fintual, no has tenido esa experiencia, pero como que has dicho, oye, me gustaría tener un jefe. Eso es súper curioso, porque efectivamente yo no tengo muchas referencias de cómo es trabajar en otros lados, entonces como que algo que siempre digo, como que dado que Fintual es tan rupturista, va a ser muy difícil quizás entrar a trabajar a otro lugar que siga como un esquema súper conservador, porque es lo único que conozco, es lo único que estoy acostumbrada y me gusta mucho. Sí he sentido la necesidad de tener un jefe como que me diga exactamente qué hacer, quizás a ratos cuando uno está como, porque como que uno también, yo creo que trabajando también como que tiene ciclos demasiado productivos, ciclos que uno es un poco menos productivo y dice, pucha, debería estar más productiva, cuando va a ver como el ciclo de la producción, por así decirlo, y en esos ciclos como cuando uno está tocando como el valle, por así decirlo, sí quizás sería útil decir que, no sé, tener a alguien que te diga como, ya, pues, Florencia, onda, si no hacía esto mañana, como, chao, o no sé, como para sentir esa presión. Pero pasa rápido igual, y igual es bueno uno poder manejar como sus periodos, porque por ejemplo, no sé, me pasaba, habían días que en verdad mi producción estaba muy baja porque no andaba inspirada, no andaba creativa o cosas así, y ahí lo que sirve muchas veces es decir, ¿sabéis qué? Cierro el computador, no sé, lo cierro a tal hora y quizás en la misma noche me fluya más, o decir, ¿sabéis qué? Mañana partir de nuevo va a ser mucho mejor. Y tener como esa flexibilidad de no tener a alguien que me esté mirando si marqué una tarjeta, por así decirlo, sí es súper buena, sobre todo en trabajos como de desarrollo, que yo creo que tienen mucho de la parte creativa manual, porque al final igual estáis modelando algo con tus manos, o sea, lo estáis traspasando a código, pero estáis armando algo como medio manual, por así decirlo.
Entonces sí es necesario tener como estas inspiraciones y estar como inspirado para poder hacer cosas buenas. Oye, en el chat esto despertó algunas preguntas. Entonces, si no hay jefe, hay líderes. Y aquí Yo le diría, sigue, espera, dos cosas para que están más o menos relacionadas. perfecto. Entonces dice, si cada equipo tiene independencia sobre lo que desarrolla para su objetivo, o los líderes eligen las propuestas con las que se hacen estos proyectos. Buenísimo. Yo diría que ahora, por ejemplo, para hacer como explicar un poco cuál es la organización de Fintual, ahora hay equipos que se llaman squads y cada equipo tiene un product lead, que es la persona como más orientada al producto, un tech lead, que es la persona más orientada a la parte técnica, y también está el equipo, que está compuesto por todas las áreas como que se necesiten para cumplir la función de ese equipo, por así decirlo. O sea, puede haber que en algunos haya diseñadores, puede que en otros no hayan, si es que no necesitan diseñadores, cosas así. Y también hay un rol como de mediocampista, que es las personas que se encargan de que existan como estas sinergias entre los equipos, ser como las personas que desbloquean o destraban cuando hay como problemas en el equipo, o faltan recursos, o faltan cosas, o hay que ir a hablar con otro equipo y cosas así. Entonces, en esta estructura sí hay personas que tienen un rol de liderazgo más claro, que antes no existía, pero sí nos fuimos dando cuenta que sí es necesario no tener un jefe, pero sí tener líderes que sean capaces de acompañarte y no dejarte como tan solo, porque sí pasaba mucho que habían muchas personas que estaban muy solas en Fintual y que necesitaban quizás esta como figura más de un líder que te acompañe. Y diría que los proyectos los eligen entre el equipo, pero si es que al final no se puede, hay un equipo que no logra llegar a acuerdo, ahí la idea es que el product lead y el tech lead sean las personas que cortan como el cake al final, o sea, como que decían como ya, tenemos todas estas ideas, tenemos que redondear y tenemos que elegir algo. Buenísimo. Entonces Bueno, diría que todo se conversa, pero si es que es necesario, el líder o la líder tendría que ser la que corta la decisión final. ahí esperamos haber respondido las preguntas. De nada, Nishi. Oye, y previo a este evento me habías contado que también te había tocado meter mano en la app, ¿cierto? Sí. Cuéntanos ahí un poquito de Ya, qué te tocó bacán. hacer. Dentro de todos estos roles que les había contado, un día Andrés, que es el sitio, me dice, Flo, ¿sabéis qué? Quiero que te metáis más en la app, que investigues más y que podáis ser como dentro de las personas como encargadas que sepan más de la app. Y dije, ya, ok, no sé nada de la app, nunca he programado en React Native, en TypeScript, que son como el stack que usamos, pero dije, otro desafío más, ya, voy a intentarlo, porque no pierdo nada intentándolo. Y ahí en realidad como que los primeros periodos que tuve haciendo eso fueron bien difíciles porque estaba sola investigando, averiguando cuáles eran las mejores prácticas, porque ya teníamos una aplicación móvil, ella existía, pero quizás había que hacerle como hartos como ordenamientos al código, hacer algunos refactors, porque había malas prácticas, como que todas las personas que habían desarrollado la app era más o menos como de forma intuitiva, sin quizás tener un estilo de programación muy claro, porque nadie era experto. Entonces estuve un tiempo como investigando y ahí sí fue difícil y estuve como en este valle probablemente porque sí era mucho de trabajar sola, de investigar y no llegar a nada concreto porque no estaba programando, sino que estaba investigando en mejores prácticas y cosas así para la... ¿Y seguías part-time? No, a ver. No, ahí yo creo que ya estaba full time. Diría que sí. Sí, creo que sí estaba full time ahí. Y en eso, dentro de los proyectos que me tocó hacer, era disponibilizar la app para México. Porque hasta ese entonces nuestra app solo estaba disponible como para la App Store y Play Store chilena y estaba todo muy programado específicamente para Chile. Y eso fue porque originalmente cuando se sacó la app se quería sacar rápido, se quería sacar para Chile, porque ahí México era súper chiquitito todavía. Entonces, cuando uno se metía el código, todo estaba forzado a Chile y era muy difícil extenderlo a México. Entonces ahí me tocó trabajar con Caco, un gran compañero, en traspasar, o sea, en ordenar primero como la cancha, o sea, decir como, ok, ¿cuáles van a ser como los estándares para decir cuándo te muestra algo si es que eres de Chile, cuándo te muestra algo si estás en México, cómo formateo los números, cómo formateo los textos, etcétera? Y definir muchos como estilos de cómo queríamos programar la app multipaís, porque si algo teníamos muy claro era que no queríamos meter puros if, o no, if Chile, muéstrame esto, if México, muéstrame esto, y meterle muchos ifs, porque sí era muy sucio. ¿Cómo te educaste para eso? Porque ¿Qué cosa? internacionalizar ¿cómo te educaste para eso? O sea, ¿dónde investigaste?
porque internacionalizar una app, yo creo que no te lo enseñan en la U, no se ven muchos casos. Sí, como programar una app o programar un sitio web, pero después cómo hacerlo escalar, esas cosas no se tocan. Entonces, ¿cómo definiste Yo- tú? Es que yo voy a definir el estándar de la aplicación. Ahí fue mucho Google, yo creo. También conversarlo con devs que ya tenían más experiencia en Fintual, que no eran necesariamente experiencia en aplicaciones móviles, pero sí en pensar en este tema de la escalabilidad, porque ya Fintual, la aplicación móvil no estaba internacionalizada, pero sí nuestra aplicación web y nuestro backend sí soportaba multipaís. Entonces ya había un trabajo harto hecho antes en relación a eso y era como había que hacer el ajuste. Pero no era como que tuviésemos que hacer Fintual, o sea, para verlo de la aplicación no era que tuviésemos que hacer Fintual de nuevo, por ejemplo. Diría que mucho Google, conversar con más personas, tomar decisiones medias de guata y también muchas decisiones, por ejemplo, ahora cambiaron porque hemos visto que hay mejores prácticas o hay otra forma que ahora cambió, dado que estamos programando de forma distinta el app porque es igual ha cambiado. Entonces yo diría que medio prueba y error, buscar harto en Google, buscar harto en cómo se hacía para otros países, o sea, con otros ejemplos. Sí era muy claro que teníamos que usar 18N para todo el tema como de texto y también como para formatear números y porcentajes y cosas así que sí cambian entre Chile y México. Eh, pero eso, o sea, y estar dispuestos también a que si es que tu idea la propusiste hace 2 meses y encontramos una mejor, ir con esa idea y no quedarte como con tu guagua de idea que quizás ya no es tan buena, porque puede pasar, o sea, pueden haber mejores ejemplos y cosas así. Y lo que pasa en general es que todo el mundo como de desarrollo en aplicaciones móviles es mucho más reciente que desarrollo de aplicaciones web, entonces hay poca comunidad, hay poca como documentación, hay pocos ejemplos para ver exactamente lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo buscaba ya, estoy como desarrollando en React Native, con TypeScript, con estas librerías, con estos frameworks, y todo eso está combinado, había muy pocos ejemplos. Entonces, las librerías que usábamos de 18N, la que todo el mundo usaba no era la que estábamos usando nosotros, entonces había que buscar como ejemplo y casi que pegar, o sea, copiar y pegar estas cosas y ver cómo combinar para esta librería que nadie está usando con el stack que nosotros estábamos usando. Entonces, igual era difícil porque no había tanto por dónde buscar. Y si tuvieras que hacer algo de nuevo de lo que te ha tocado hacer en estos últimos 3 años, ¿qué harías diferente? ¿O qué le dirías a tu yo hace 3 años atrás? Ya, hay un ejemplo muy claro que me doy cuenta ahora que sí o sí se podría tomar una mejor decisión y es como por todo el cambio que hemos estado teniendo, no solo a nivel de organización, sino también como a nivel de cómo desarrollamos en Fintual. Y es que te diría que hace como, no sé, 6, 8 meses, todo estaba muy orientado como en esta aplicación monolítica que teníamos y era todo meterlo al monolito. O sea, voy a desarrollar algo que quizás no tiene nada que ver con los clientes de Fintual, lo meto al monolito y lo creo ahí y todo el cuento. Yo, por ejemplo, dentro de estos proyectos que me tocó hacer, para la aplicación móvil, me tocó hacer como un sistema de deploy automático para que cada 2 semanas se hiciera como un deploy automático de las aplicaciones y se generara un changelog y se subiera como a las distintas stores para versiones de Pride y cosas así. Y todo ese problema, que era bien interesante porque era más como de DevOps, que no me había tocado y por eso fue interesante, lo tuvimos que hacer con un compañero que es Joaquín, y lo pensamos, lo modelamos también de nuevo con algunos modelos, como decir ya, cuando se genera esto, tengo que poner un trigger, cosas así. Y dijimos, metamos el monolito. Ya, perfecto, lo programamos, quedó muy bueno, pero ahora mirándolo para atrás es como chuta, tengo en mi base de datos los clientes, las como compras a distintos como fondos mutuos y también tengo una tabla que es como de las versiones que he tirado, o sea, de los como builds que he gatillado. Entonces, ahí es como ya, pues ahí es claramente algo que no debería estar ahí, que sí o sí deberían ser aplicaciones distintas, porque no tiene tanta relación con la lógica de Fintual, y quizás como este mindset que todos traíamos de desarrollar todo en el monolito, nos jugó un poco en contra. O sea, como que la práctica funciona, pero sí o sí hubiese sido mejor sacarlo del monolito desde una primera instancia y no hacerlo ahí, y hacerlo una aplicación aparte que se conecte como con GitHub, con Bitrise, que gatille las cosas y listo. Como que eso yo creo que es algo como Desarrollar un bien... monolito con 16 personas, que era cuando entraste tú, Sí, a estudiar un ah, monolito con un equipo de 160, es ya distinto. cambia la cosa. ¿Y Sí. cuántos devs hay? Ahora somos 47.
Exacto. Ahí tenemos casi un tercio de la empresa, puros devs distribuidos en estos squads, ¿cierto? Sí, Y un buen porcentaje de mujeres, que también es sí, algo que no se ve muy frecuentemente. somos un 28,3% de mujeres. ¿Podría ser más? Sí, y estamos súper alertas a eso y siempre estamos buscando como mantener esta vara que no se nos escape a un 10%, 90%. Eh, y estamos siempre buscando tanto buscar devs mujeres, devs hombres, etcétera, y tratar de mantener como esta como barrera de igualdad, porque para Fintual en general, como empresa, es demasiado importante. Y la forma de comunicarse internamente también Sí, eso es me bien comenta. curioso. Ajá. Nosotros en Fintual nos llamamos devs, o sea, devs de developer, y ahora cada vez que nos referimos al grupo es las devs. Simplemente para hacer notar como, ¿por qué necesariamente tiene que ser los devs si hay mujeres y hombres? Como, ¿por qué siempre asumimos el pronombre masculino que es el que engloba todo? Hagamos algo distinto y siempre nos referimos a las devs. Entonces, algo bien curioso, porque igual habla un poco de la cultura y de qué creemos y qué queremos potenciar desde Fintual. Buenísimo. Flo, ¿te parece que abramos micrófono Sí, y nos feliz, hagan por preguntas? favor. En realidad, Ya no, hemos no sé. hablado mucho. Queridos asistentes, ya pueden habilitar su micrófono, también video, si les interesa. Si quieren hacer alguna pregunta a la Flo de cómo trabaja Fintual, que nos ha pintado una idea bastante clara. ¿Hay preguntas por ahí? Aprovechen a la Flo. No La sean Flo ya tímidos. es segunda vez que participa con nosotros de manera online. Antes fue el primer año de pandemia. Y con Fintual también hicimos 2 eventos presenciales antes de la pandemia, hablando de Vue, si no me equivoco, y también uno fue una demo de cómo hacían su proceso de selección. Uh, Eso fue justo como la semana que se declaró la pandemia. Me acuerdo que Andrés dijo así sí. como, oye, ¿le damos presencial o no le damos presencial? Oye, Jocelyn tiene una pregunta, dale, Jocelyn. Hola, hola, buenas, Marisol, Hola. Nancy, Florencia. Me encantó bastante bueno, cómo fue tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia y también con respecto a la dinámica de la empresa, porque por lo que veo es bastante diferente a como son las tradicionales, a las que antes han existido. Pero me gustaría saber cómo hay hartas mujeres también en la empresa, que eso es bastante bueno. ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, con las madres? Eso me gustaría saber. ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso? Yo tuve que renunciar a mi trabajo por temas de disponibilidad de tiempo, porque era obviamente más tradicional el nivel de la empresa donde estaba antes. Y claro, hay muchas mujeres que están y han tomado la misma decisión que yo por temas de disponibilidad de tiempo por los hijos. ¿Cómo trabaja la empresa Fintual este tipo de casos? ¿Cómo es la disposición? Porque yo veo que es bastante buena. O sea, tú trabajaste part-time yo creo que por un buen tiempo y trabajaste y puedes tener la posibilidad de trabajar tus tiempos para poder trabajar también tu trabajo que es asignado. ¿Cómo pasa con las madres? ¿Cómo lo realizan? Esa Ya, es mi pregunta. que voy a preguntar porque es un tema que me gusta mucho en general, que es como el tema de la igualdad a la hora de trabajar y de la crianza, como la cocrianza, por así decirlo. Y en Fintual hay mucha libertad en tus tiempos, o sea, como ahora, y de hecho diría que ahora aún más, dado que estamos en equipos más chicos, quizás había un punto en el que éramos muchos y de nuevo, como no habían quizás figuras libres o algo así, se perdía un poco el apoyo y cosas así como a personas que eran madres o padres. Pero por ejemplo, ahora que somos equipos más chicos, todas las personas te, nos funcionamos con Google y tenemos un Google Calendar en donde cada persona puede definir sus horarios. Entonces en el Google Calendar, por ejemplo, no sé, pues me acuerdo de la Techi, que es una dev en Fintual que tiene 2 hijos, y ella tiene bloqueados sus horarios como de almuerzo, horarios que va a buscar a sus hijos al colegio. Por ejemplo, ella creo que parte trabajando un poco más temprano, porque como los va a dejar al colegio, que es más temprano, no parten a las 9, parte antes, y
es súper transparente y siempre es como, no, hoy día tengo que ir a buscar a mis niños al colegio, entonces vuelvo a cierta hora y así se conversa también. Y esto no solo con madres, sino que también con padres dentro de la empresa, porque también es importante visibilizar que no solo las madres tienen hijos, sino también los padres y que también los padres tienen que tomar la responsabilidad sobre ir a buscarlos, ir al colegio, etcétera. Y algo muy bueno que encuentro que tiene Fintual y que ojalá lo copien muchas empresas es que de hace como un año creo, hay un postnatal para hombres de 3 meses, obligatorio. Entonces, con esto hacemos súper evidente que la crianza tiene que ser compartida, que no es justo que solo las mujeres se tengan que tomar este postnatal de, creo que ahora son 6 meses o 5 meses y algo, y que claramente van a volver a una empresa distinta, sobre todo en Fintual, que avanza todo muy rápido. Efectivamente, cuando uno vuelve, las cosas cambian mucho. Y yo creo que eso es súper importante porque marca un poco hacia dónde queremos ir y que si es que alguien se tiene que tomar el tiempo, que sean los dos y que los dos vuelvan a su empresa y tengan que reactivarse y reconectarse y que no se vea como que la mujer tiene que estar criando a los hijos solamente y que el hombre es el que tiene que trabajar. O sea, como si las dos personas quieren tener un hijo, las dos personas deberían como encargarse de la crianza. Y en ese sentido, tanto para hombres como mujeres en Fintual está esa libertad de poder definir tus tiempos y es súper abierto y estamos empujando mucho a que sea aún más así y que la figura familiar dentro de Fintual también como que se haga notar, porque al final existen familias en Fintual, existen madres y padres que también tienen que dedicar tiempo a su hijo, sobre todo ahora como probablemente, no sé, están de vacaciones, entonces, ¿cómo hacemos para los hijos y cosas así? Entonces, estamos súper conscientes de eso y como la medida cero es que uno puede bloquear sus horarios y conversar con el equipo como cuándo va a estar disponible, trabajar de forma síncrona, trabajar algunos momentos síncronos, etcétera, y ahí ir combinando. Gracias, Flo. Oye, tenemos una pregunta en el chat de Iván que pide algún tip para postular a Fintual. Buenísimo. Iván, yo creo que lo más importante es, bueno, uno, estar muy motivado por postular y dos, prepararse quizás técnicamente en el estamos en Fintual, porque algo que igual nos importa últimamente es que las personas que entren igual ya más o menos entiendan un poco del stack de tecnologías que usamos, porque como nos tuvimos que ir en muchos equipos chicos, estamos teniendo como pocos recursos para poder entrenar a personas que quizás no han trabajado mucho en Ruby on Rails o nunca les ha tocado desarrollar una aplicación móvil o una aplicación web. Como que hemos estado, o sea, ha variado mucho el nivel de seniority que contratamos en Fintual. Por ejemplo, hace un tiempo recibimos todos los niveles, ahora específicamente estamos enfocados un poco más y yendo a buscar a perfiles más senior porque necesitamos tener en todos los equipos personas senior que puedan también como traspasar el conocimiento. Entonces diría que quizás algo que te puede servir mucho es ver el stack de tecnologías que usamos, que es Ruby on Rails, GraphQL, JavaScript, TypeScript, Vue.js. Quizás hacer un proyecto propio, alguna aplicación chiquitita con un backend y que se conecte con un front, ya sea una aplicación móvil o una aplicación web. Y leer también sobre el proceso de entrevistas. Creo que está publicado en hartas partes, lo hemos publicado varias veces, también creo que hay videos al respecto de cómo es el proceso. Son 2 entrevistas técnicas, después viene una grupal, que son muy distintas, y creo que como prepararse para eso y estar siempre como abierto a postular y como estar en el proceso. Nice, hay una pregunta. Hola, hola. Hola. Y gracias, Florencia, por el evento principalmente y aplaudo la medida por parte de Fintual en cuanto a lo que es el postnatal, tanto para hombres como para mujeres. Bueno, tengo varias preguntas. La primera sería, ¿ustedes están actualmente trabajando de forma remota? No, Si es temporal, si va a cambiar, si es presencial. Creo que hay unos beneficios de PEC Friendly a la sí, oficina. Creo que algo he visto en ya, redes sociales, un poco de eso. ya, te puedo contar un poco de eso. El trabajo es remoto, presencial o como tú lo definas. De hecho, antes de la pandemia ya se podía trabajar remoto en Fintual y con la pandemia, de hecho, ese día que la Marisol decía que había un evento de Women Who Code, desde ese día ya estábamos, creo que todos remotos, antes de que incluso el gobierno dijera como
ya cuarentena y todo el cuento, como que Fintual dijo chao, hicimos como un desalojo de la oficina, yo me llevé una pantalla, me llevé una silla, para trabajar como por un año en esa pantalla y en esa silla. Y siempre ha estado la opción en Fintual de trabajar remoto. Ahora con la pandemia y que vimos que trabajando más de un año, full remotos todos, se puede, yo creo que ha aumentado mucho más como la libertad de la que las personas tienen de trabajar remoto. Por ejemplo, no sé, pues hay Max, hay una persona que trabaja en el equipo de personas, que ha estado recorriendo Europa como 4 meses ya trabajando, no tomando vacaciones, o quizá un mix, pero no tanto. Por ejemplo, hay personas que trabajan en Córdoba, hay personas que trabajan, ahora tenemos una oficina en Puerto Natales, entonces las personas que quieran ir por unas semanas o algo así, pueden trabajar en la oficina y recorrer, no sé, la Patagonia, que es preciosa. Tenemos oficina en México también, tenemos muchas personas de distintos países, y para todas está la libertad de trabajar desde donde quieran. O sea, si es que vienes a la oficina, te damos almuerzo, te damos un escritorio cómodo, con pantalla, como con todas las facilidades, pero si es que no quieres venir a la oficina, también está todo perfecto, y de hecho todas las reuniones que tenemos están pensadas para ser 100% remotas. O sea, por ejemplo, hace una hora estaba en una reunión que es con toda la empresa, que son más de 100 personas, y yo estaba en la oficina, estoy en la oficina ahora, y la modalidad de esas reuniones, todos se conectan por cámara, por Meet, a tener la reunión. O sea, a pesar de que yo veo y estamos todos en la misma reunión, estamos todos con nuestra pantalla, porque tenemos la mitad del equipo que está en México, entonces sería súper incómodo estar todos en una sala de reuniones y tener a todo el equipo en México en otra, y que al final se generen como conversaciones dentro de las salas y no a través de todo. Y también tenemos muchas personas que están 100% remotos en otros lados, entonces como que nos sirve mucho esto de tener como, sobre todo para reuniones tan grandes, tener este modelo híbrido, y ha funcionado muy bien, que cada uno se conecte como estamos ahora y todos toman la reunión. No sé si se me olvidó. Excelente. Sí, gracias por la respuesta. En el chat nos aparecen 2 preguntas más. Matías, no sé si con la respuesta anteriores te estamos contestando. Lisbeth hace otra pregunta que está bien interesante. Dice, ¿cómo es la incorporación de profesionales extranjeros en los equipos de trabajo en Chile? Sobre todo para los nuevos en TI convertidos de otras profesiones. Ahí tengo una duda, porque es profesionales extranjeros a nivel como de cómo se hace el contrato, cómo se contratan, o cómo es la incorporación como, no sé, o sea, como que en Chile, o sea, en Fintual no. Ah, buenísimo. Culturalmente. Igual, Lisbeth, Perfecto. si quieres habilitar tu micrófono. Gracias, Marisol. Hola, ¿cómo estás? Hola, Flo, muy buenas tardes Hola, y Lisbeth. muchas gracias. Súper breve. Me gustaría conocer cómo es esa incorporación de nosotros los extranjeros, como te das cuenta, venezolana por acá, culturalmente, porque la experiencia que yo he tenido, digamos que es un poco, tiene sus cosas, digámoslo así, sus oportunidades de mejora. Entonces, ¿cómo es la incorporación a los equipos de trabajo de nosotros, la fuerza laboral como tal extranjera, sobre todo los que no somos de TI? Por ejemplo, yo soy ingeniero, para Chile soy ingeniero civil industrial, pero tengo experiencia en el área de gestión de la calidad ISO 9000, y estoy, gracias a una beca de Women Who Code, muchísimas gracias, estoy estudiando en Platzi, justamente para poder tener más herramientas en el área de TI. Entonces quería saber, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Si tienes algo que nos puedas ayudar a compartir. Perfecto. Creo que lo principal es que en Fintual no miramos mucho el país de la persona, sino como el talento y las aptitudes. Entonces tenemos muchas personas que son venezolanas, argentinas, peruanas, venezolanas, brasileras también, mexicanas, no sé si Estados Unidos, uruguayas, no sé. Tenemos muchas culturas distintas en Fintual, como para decirlo bien claro. Y estas culturas, o sea, y estas como nacionalidades están repartidas en todas las áreas de Fintual. O sea, no es como tenemos devs que son venezolanos, creo, no estoy segura, pero sí tenemos, por ejemplo, personas en operaciones, como Ops Engineers que son de Venezuela, tenemos devs que son de Argentina, de México, etcétera. Entonces, como que no hay... un belga por ahí. También pues, Valentín, que es de Bélgica, que también es dev. Entonces, culturalmente, todos somos iguales, por así decirlo, a nivel de contratación.
sí tenemos un sesgo que estamos tratando de romper, porque dado que los primeros devs eran de la Universidad Católica, que es la que estoy yo, sí tenemos muchas personas de la Universidad Católica y queremos romper eso porque efectivamente queremos también ampliarnos más. O sea, no es como que solo busquemos ahí, pero como que llegan por referido, entonces sí es un problema del que estamos súper conscientes. Y diría que ya más como, como a nivel cultura, como fuera del trabajo mismo, que al final ahí medimos por talento y no por nacionalidad, diría que hacemos muchos esfuerzos por que todas las culturas se visibilicen en Fintual. Por ejemplo, no sé, hace poco tuvimos un desayuno colombiano, a veces nos hacemos arepas y cosas así. Tenemos, por ejemplo, no sé, en Fintual igual tenemos como una cultura harto de compartir tiempo juntos, no sé, hacer algo después de la oficina, en la terraza que tenemos, poner música, bailar, etcétera, y en un momento poníamos, por ejemplo, puro reggaetón. Y ahí como que Eileen, que es de Venezuela, dijo, ya, pues, ¿cuándo la salsita, la bachata? Y yo también como que quiero mi sangre. Y fue como, obvio que sí, porque solo ponemos reggaetón. También decía como, ya, ¿por qué solo si es que hay un evento como post-oficina? Si es que estamos, quiero tomar algo de Venezuela y no tomar, por ejemplo, pisco o cosas así. Entonces, en general, sí estamos muy conscientes de eso y sí tratamos de incluir a todas las culturas dentro de Fintual y no hacerlo como algo como que solo de Chile o algo así. Y eso estamos muy obligados porque como también tenemos empresas, o sea, como también estamos abiertos en México y tenemos un montón de gente mexicana, chilena, etcétera, tenemos que estar muy conscientes de, no sé, el lenguaje que usamos, de que todos entendamos lo mismo, porque sí hay como palabras distintas. Entonces ya tenemos este como bichito de que somos una empresa multicultural. Y tratamos siempre de mejorar en eso, porque siempre se puede mejorar definitivamente. Gracias, Flo. Y estamos en la hora, no sé si hay alguna pregunta más, tomaríamos una última pregunta si alguien tiene, y si no, damos por terminado el evento, que son las 2:30. ¿Hay alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, Flo. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo hace? Me puede contactar, hoy no tengo idea, a flo@fintual.com, ese es mi mail de Fintual, es el que veo harto y es bien fácil. Ahí en el chat. Y si no, me pueden contactar por LinkedIn, Florencia Barrios. Soy media mala para LinkedIn, no lo reviso mucho, pero igual o sea, lo reviso como una vez a la semana, así que igual me pueden contactar por ahí. Y eso, pues eso yo creo que pueden ser como mis medios oficiales de comunicación. Y feliz si me quieren contactar, ya sea porque quieren postular a Fintual o algún tip de algo, no sé, feliz de poder ayudar a crecer la comunidad. Estoy aquí copiando tu link también para que te Bacán. puedan seguir. Ahí está en el chat el mail de la Flo y su LinkedIn para que la sigan. Flo, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos de Fintual. Si alguien más quedó con duda, escríbanle. Yo creo que la Flo ahí feliz de contarles tanto su experiencia como también cositas de Fintual que pueda compartirnos su conocimiento. Estaremos publicando nuevos eventos próximamente. Todavía no tenemos ninguno agendado, pero estén atentos ahí al Meetup. Les hago la invitación a todos los que están acá, de verdad que cada uno de ustedes puede contar su historia en Fintual, puede inspirar a otras mujeres, compartir su conocimiento, devolverle un poquito a la comunidad, así que las dejo invitadas, que nos escriban. Si les quieren participar, pueden escribir a santiago@womanwhocode.com, lo voy a escribir ahí en el chat también, y felices de organizar un evento en conjunto. Flo, muchas gracias de nuevo y esperamos Gracias a ti. de pronto. Gracias a todos por venir. Y gracias a todos por escuchar. Nos vemos.